actividad que organiza justamente la Fundación y que es una actividad que nos llena de emoción y de alegría. Es la presentación de un grupo de lectura que se dio en llamar Alcura Putá. Y en esta ocasión van a presentar la lectura comentada de Joel Supremo. Pero según entiendo, este es un grupo de personas que se reúne periódicamente los viernes para poder hacer lecturas, interpretar textos y enriquecer la cultura. El aporte de ellos en este momento es muy importante para la Fundación. Vamos a dejar registrado el momento porque aquí nada más y nada menos que Carlos está grabando todo, Carlos Roa. Él va a estar registrando el momento y esto se queda como un documento valioso para la Fundación. Así es que, don Aníbal Cardoso Campos, te cedo la palabra y también te agradezco inmensamente en nombre de la Fundación por este gran esfuerzo que están realizando. Muchísimas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Nuestra maestra de ceremonia es la arquitecta Patti Badú. Ella nos va a ir conduciendo, organizándonos. Muchas gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias nuevamente. Buenas tardes a todos. Como bien ya comentaron, es un grupo de lectura que, si bien se ha venido gestando desde los años 90, ¿verdad? Aníbal vino a Paraguay argentino por error de nacimiento, pero vino a Paraguay hace muchos años después que se recibió de arquitecto y en los 90 ingresó a la Facultad de Arquitectura como docente y ahí empezó a regar lectores, más o menos, ¿verdad? Sí. Y este es un grupo de lectura que, si bien no, aunque hay alguna integrante de aquella época, la mayoría somos gente más actual, digamos, ¿verdad? Y somos un grupo que se decantó más o menos por, no sé, por similitud de pensamientos, porque tenemos las mismas ganas, las mismas curiosidades, y se formó un lindo grupo, ¿verdad? En el grupo es muy heterogéneo, tenemos estudiantes de 20 y pico, profesores o colegas o no colegas como otras profesiones que no son arquitectos, ¿verdad? De 30, 40, 50, 60, 70, 80, o sea, es un grupo súper diferente, o sea, no miramos la cédula, ni miramos la profesión, ni nada, lo único que queremos es las ganas. Bueno, y a raíz de estas ganas leímos muchos libros paraguayos, porque nos interesa mucho también la cultura paraguaya, de ahí el nombre del grupo, que es Alcura Putá, que es un libro del León Cádova, que nos llegó muchísimo a todos, que habla no es la cultura guaraní, es de la idiosincrasia o de la mitología guaraní, de cómo de la cosmovisión guaraní, ¿verdad? Entonces de ahí Aníbal propuso el nombre y todos estuvimos de acuerdo, ¿verdad? Y después leímos Joel Supremo, que a todos nos asustaba bastante, era como, no sé, leer la Diderot por ahí, ¿verdad? Era como la meca. Y a medida que íbamos avanzando en la lectura del libro nos dábamos cuenta que no era lo que nosotros, o sea, no meritaba el temor que nosotros le teníamos. Si bien tuvimos enormes descubrimientos y fuimos encontrando cosas maravillosas, también nos dimos cuenta de que era un libro sumamente ameno, ¿verdad? Solo que hay que saber leer o leer en grupo como lo hicimos nosotros y ayudarnos entre todos, ¿verdad? Porque cuando uno no entendía, el otro le apoyaba y así íbamos descubriendo el libro, ¿verdad? Y descubriendo ese cuaderno de apuntes del Supremo, esa novela tan rara que en realidad es un cuaderno de apuntes y que muchas veces queríamos tomarlo como historia, pero no es historia, pero sí es historia, y ahí Aníbal ya nos puede ir introduciendo un poco más, ¿verdad? Nosotros nos reunimos todos los viernes religiosamente, llueva, truene o pase, o juegue Paraguay. Si hay algo muy importante, nos reunimos los jueves. Solo, o si no, es los viernes religiosamente, pase lo que pase. A las 7 estamos todos en los Aníbal, 7:30, y ahí empieza. Muchas gracias, buenas noches. ¿De dónde viene ese interés nuestro por leer
nuestros libros, nuestra cultura, nuestros libros capitales, ¿verdad? En realidad, el grupo original era un grupo de lectura de estudiantes de arquitectura, estudiantes y arquitectos, profesores de arquitectura. Porque además, justamente, Patricia ahora es titular, hace unos años yo era titular de la cátedra de crítica arquitectónica, y hace unos 10 años más o menos empezamos a rever un poco la mirada críticamente sobre, no solo sobre la arquitectura, sino sobre nuestra cultura. Y encontramos así, no con sorpresa, sino con, no sé qué decir, el predominio de culturas, de pensamientos ajenos, el dominio de la cultura europea. Incluso preguntamos a los alumnos y a todos, ¿a dónde se originó ese programa de estudio nuestro? Europa. ¿A dónde conocemos la literatura? Europa. Y siempre lo nuestro es como de segunda mano, como rezagado, ¿verdad? Entonces empezamos en la cátedra crítica arquitectónica justamente con el profesor Sergio Cáceres. Él tiene una clase muy interesante sobre historia de la filosofía universal, y a eso se le complementa con nuestra clase de un revisionismo y vernos a nosotros desde nosotros y nuestra cultura. Replantearnos un poco y tratar de conocernos un poco más, que es nuestro déficit. A partir de allí, el grupo de lectura de arquitectura tomó otro cariz, otro enfoque, otro interés. Y allí surgió esto. Ya del tiempo rondaba en mi cabeza Aegura Putá, esa obra maestra que coleccionó, que recopiló León Cárdenas sobre la literatura de los guaraní, que tiene una sabiduría, a mi modo de ver, impresionante, profunda, y es desconocida prácticamente. En América tenemos históricamente grandes culturas, ¿verdad? Con grandes creaciones, y entre los mayas está el Popol Vuh, por ejemplo, que es un libro que en el 1600 descubrieron los españoles, lo tradujeron al castellano, y es una obra maestra de una cosmovisión. Son libros fundamentales. A mi modo de ver, el Aegura Putá, con el sentimiento mío, ¿verdad?, es superior. Porque no solo es filosofía y cosmología y cosmogonía, que es la creación del mundo y la realidad, sino además es poético. Tiene un grado de poesía, abarca todo. Y entonces de ahí surge esa preocupación nuestra. Justamente ahora está un popular partido Paraguay con su famosa garra guaraní. Y yo digo, cuando paso por un semáforo y veo a una india con su bebé, digo, ¿dónde está la garra guaraní? Y cómo somos ingratos nosotros, cómo desconocemos nuestra realidad. Y el Aegura Putá nos muestra esa profundidad de pensamiento a un nivel inaudito. De allí que terminamos la lectura, no fue fácil porque fue en guaraní y en castellano, y tratamos de penetrar un poco ese mundo mágico de nuestros hermanos guaraní. Terminado eso, por supuesto, caímos en que sí o sí lo del Supremo. Y yo el Supremo tiene una dimensión que todos conocemos, universal. Y la pregunta era, ¿quiénes de nosotros los paraguayos leímos lo del Supremo? El sábado pasado me encuentro con un colega acá en la Feria del Libro y le comentamos esto de Yo el Supremo, y me dijo, sí, varias veces intenté leerlo y nunca lo pude continuar. A mí me pasó igual.
creo que a muchos paraguayos nos pasó eso. Entonces, pero hubo un cambio significativo en esto. La lectura en grupo hizo diferente la comprensión, el interés, el entusiasmo y la emoción de Yo el Supremo. Cada lectura era así, placentera en el sentido de datos históricos y también cosas insólitas, ¿verdad? Y eso es lo que nos hizo poder llegar al final. Acá tengo, un segundo, son 21 jornadas de lectura de Aybura Putá. Perdón, Aybura Putá, de Yo el Supremo. Como somos ordenados, tenemos la lista. Tomamos lista en cada sesión. La lista, es por lista la asistencia. Tenemos 21 jornadas de lectura de Aybura Putá, 25 jornadas de lectura de Yo el Supremo, registradas cronológicamente. Y esas lecturas fueron realmente placenteras, aprendimos mucho. Y después, los comentarios, voy a hacer un comentario personal, ¿verdad? Al final, sobre cómo me sentí yo y cómo lo sentí. Ahora yo quisiera continuar con otros exponentes de este grupo. Queremos que todos participen y que cuenten sus experiencias y su mirada sobre Yo el Supremo y sobre Roa Bastos. ¿Vos hablas si querés o pasamos a alguien que haya actividad? Sí, bueno, yo no puedo aportar. Bueno, yo no me sumé a. Bueno, buenas noches, buenas tardes. Yo me iba a la cancha y me agarraron. Me iba a otro lado. No, mentira. La metodología, además de leer El Supremo y Aybura Putá, en los cuales yo no me sumé todavía, yo me sumé al tercer libro, desde enero, con Juan Rulfo. Leímos Juan Rulfo, leímos Borges, cuentos de Borges, cuentos de Kafka, y el otro gran libro que fue una odisea fue la Odisea de Homero. Eso fue una cosa impresionante. Luego leímos Crónica de una muerte anunciada de García Márquez, y ahora estamos con Hijo de Hombre de Roa. Entonces, más o menos la cronología 2026. Y 2025 yo todavía no me sumaba. Sin embargo, la forma de leer yo creo que es lo novedoso. Se lee en voz alta. A diferencia de otros grupos de lectura en los cuales la gente lleva como tarea leer y luego se reúnen a compartir lo que encontraron, nosotros leemos en tiempo real, en voz alta, y luego compartimos. Entonces, como se va, es como una especie de musculación de ejercicio. Cada viernes vamos creciendo, cada viernes. Entonces, es una cuestión de escucha, es un tema antropológico, eso está muy estudiado. ¿Qué cosa? Leer en voz alta, escucharse y comentar. Leer en voz alta, escucharse y comentar. Eso es muy raro, ¿verdad? No se suele hacer. La otra metodología más de seminario se lleva como capítulo la tarea y uno se encuentra y luego comparte, pero acá no. Acá se lee en tiempo real. Por lo tanto, hay que estar nomás. La cuestión es estar. Por eso que cada viernes una cuestión de presencia constante, ¿verdad? Y esa constancia es lo que hace que el grupo se cohesione. O sea, hay muchos elementos ahí. Los otros grupos no se conocen solamente un rato y luego se apartan. Se conocen cada dos y luego se apartan. Sin embargo, nosotros todos los viernes vamos creciendo, ¿verdad? Y vamos sumando gente, hay gente nueva, siempre invitamos, ¿verdad? Hay un núcleo más duro de asistencia constante y un núcleo un poco más volátil, porque claro, esto siempre cuesta que la gente venga, no es fácil más viernes, ¿verdad? Tenemos mi hijo, por ejemplo, ¿verdad? Que siempre algún viernes ya a las 10 ya tiene que irse a su boliche, ¿verdad? Entonces, los más jóvenes cuestan más, los más viejos ya los viernes ya es lo mismo que un juego, entonces nos quedamos más, ¿verdad? Esa es una anécdota, que los de 20 años llegan a las 10 y ya se van, los otros se quedan. Nosotros nos quedamos. Claro, que ellos ya llegan al Uber y se tienen que ir a la segunda parte del viernes, ¿verdad? Nosotros nos quedamos a esta metodología la hicimos en pandemia leyendo también libros de filosofía. Aníbal estuvo también, Patricia.
leíamos más bien filosofía y luego ahora ya se está leyendo literatura más que nada, ¿verdad? O sea, y esto yo lo hacía al inicio de este siglo, en los años 2000-2001, leímos Spinoza, Descartes, Foucault, Heidegger. Recuerdo que Heidegger vino René Ferrer, porque publicábamos, era abierto, vino René Ferrer y se sentó con nosotros a leer Heidegger, por ejemplo, ¿verdad? Cosas así únicas, ¿verdad? No sé si alguna, Giselle o alguien quiere comentar. ¿Alguien quiere hablar? Sí. Gracias. No, para que veamos todo. Bueno, yo soy Giselle, la hermana de Patricia, por si notan la semejanza. Yo no soy del grupo original del grupo de lectura. Yo me uní, creo que a la mitad de Águila Bután. Pero tengo dos frases que en estos días me saltaron en dos entrevistas. Una es de Samantha Schweblin, que es una escritora que está muy de moda ahora, y otra es de Julia Navarro, otra escritora española. Y Samantha dijo que el poder de concentración hoy en día es un superpoder. Y Julia dijo que leer un libro con un sentido crítico es también un superpoder. Y yo puedo decir que los miembros de este grupo tenemos ese superpoder, ¿verdad? Ese hecho de encontrarnos, como dijo Sergio, como dijo Patti, como dijo Aníbal, de escuchar, parar, volver a leer, googlear, revisar, ver si es de verdad lo que dijo Roa o nos está mintiendo Roa con su ficción. Eso para mí tiene una riqueza intelectual y fraternal, sobre todo, muy importante en estos tiempos tan vertiginosos en que, como dice Sergio, casi no nos conocemos, ¿verdad? Entonces, bueno, personalmente yo encontré varios Roa. Encontré el Roa historiador, digamos, que nos hacía rever los datos que nos daban en esas páginas. Todo lo que se refiere a la visita de Belgrano con Echevarría no tiene desperdicio, es maravilloso leer. Después le encontramos al Roa, no diría cómico, pero diría... Irónico. Sí, irónico, un poco más cínico, más que irónico. Que se mofaba de todos, se mofa en el libro de todos los personajes del Río de la Plata, paraguayos, brasileños que no son del Río de la Plata pero están también ahí. A Peña lo despeño y a Molas lo inmolo. Esa fue mi frase así de todo yo el Supremo. Pero lo que a mí me llama la atención es cómo él a esas personas sacrosantas de nuestra historia, argentina, paraguaya, uruguaya, él los desmistificó completamente, ¿verdad? Entonces eso nos obligó también a nosotros a tener esa mirada. Y por último, el Roa erudito, que usa el lenguaje, el idioma español a su reverendísima gana, porque te hace ver, rever, buscar los significados de los términos, e incluso a veces habían términos que nosotros sabíamos pero no entendíamos en qué sentido lo usaba. Y por último, en mi caso particular, hay muchos grupos de lectura, gracias a Dios, ahora en Paraguay, y yo les diría a todos que lean, que es una experiencia muy rica leerle a Roa en grupo, como ya dijeron todos acá, ¿verdad? Y que no se pierdan sobre todo las notas del compilador, porque esa es la última gran ironía de Roa, ¿verdad? Que nunca sabremos si, bueno, sabremos a medida que vayamos leyendo si es verdad o es mentira. Y nada más, que esa es mi impresión de Yo el Supremo. Para matizar un poco. Bueno, yo soy Lucha Abate. Me sumé al grupo de Aníbal, que es mi hermano del alma, de toda la vida, como todos los Cardoso Campo, empezando por don Mauricio y doña Fide. Y me sumé porque siempre en nuestras tertulias familiares, no literarias ni de arquitectura ni nada, sino nosotros nos juntábamos en familia, ¿verdad? Siempre llamaba la atención esa vocación de Aníbal por compartir, por contar, por experimentar con el grupo con el que estuviera, ¿verdad? Y después, cuando empezó a enseñar la Facultad de Arquitectura, me encantó su pedagogía.
de salir, ¿te acuerdas? Salías con tus alumnos a revisar las casas, a sacar fotos, a comentar los estilos, qué sé yo. No era, nunca fue ese profesor así de aula dictando, digamos, lo que sabía, sino siempre fue un proceso de construcción el que él siempre lideró y dirigió. Y con este grupo pasa lo mismo, pero sumando a todo lo que hablaron de los beneficios de la lectura colectiva, que realmente es maravilloso, tenemos que sumar que ayuda también a eso la hospitalidad de quien nos lidera, el encanto de Aníbal. Te voy a piropear a Aníbal. No, pero realmente tiene un encanto especial, ¿verdad? No pueden negar eso. Y lo lindo, y cómo recibe en su casa, cómo ya nos espera con todas las tacitas listas para el café. Y después ya empezamos a introducir también el vinito, ¿verdad? Entonces ya están las tacitas de café, el vino, después ya se sumó la pizza, después ya los bocaditos, después ya esto es lo que sí que no, las reuniones se iban ya casi hasta medianoche. Pero eso es muy importante, el clima que se vive en el grupo, en ese lugar de lectura. Y eso lo hacen las personas, porque realmente todos los que participan ahí o participamos, yo soy de las que voy y vengo, entonces se contagia y se genera un ambiente muy propicio para la fraternidad y para aprender más y mejor, ¿verdad? Yo lastimosamente no pude acompañar a la lectura de Yo el Supremo porque coincidió con otros proyectos, pero yo siempre les dije, yo tuve el privilegio de tener al Supremo en mi casa. Ahí le ven junto a nuestro perro. Esa foto don Augusto visitaba con frecuencia una granja que nosotros teníamos, nuestra familia de Bicuí, Mamoreí. Y entonces era un perro fantástico, ¿verdad? Un policía de este tamaño. Y cuando la gente sabía que el pueblo sabía que él estaba ahí, hasta de Carapeguá a todos lados se corría la voz de don Augusto, estábamos de don Augusto. Bueno, entonces venían y que la foto aquí, que la foto allá, todo el mundo. Y un día sale y dice, yo puedo pedir también una foto con quien yo quiero. Claro, le dijimos, ¿con quién quieres sacarte la foto? Con Loco se llama, Loco Gabriel. Con Loco yo quiero sacarme la foto. Y entonces ahí está en el Bicuí con el famoso Cerro Tatucuá, como dice don Mauricio, después de bautizado en San José. Ahí está la foto de don Augusto, con quien tuve el honor, el privilegio de disfrutar mucho en nuestra casa. Y algo que recuerdo también de él, y después ya termino porque si no, se levanta una siesta. Y le digo, ¿qué tal don Augusto? Yo siempre le decía a don Augusto, ¿qué tal don Augusto? ¿Descansaste, dormiste, hiciste una buena siesta? No dormí. Ah, bueno, seguro que estabas craneando, pues yo soy esa que ya me adelanto con la respuesta. Lo termino de preguntar y ya estoy dando yo la respuesta. Y digo, seguro que estuviste craneando tu próxima obra. Y me dice, no, descansé y dejé que el cerebro haga su trabajo. Qué genial, ¿verdad? La genialidad de don Augusto. Bueno, creo que en honor al tiempo de las personas, podemos dar la señora Ana Martín también va a una palabra. Bueno, hola, ¿qué tal? Como ustedes saben, coincidió injustamente, involuntariamente con otra presentación. Por eso puedo venir recién. Soy Ana Martini, presidenta de la Fundación Augusto Roa Bastos. Mirta Roa lastimosamente hoy está con un inconveniente de salud breve, pero intenso, como ustedes saben, ya que las gripes así son. Pero nos sentimos muy honrados con la presencia de ustedes, pero sobre todo con este grupo. Como ustedes saben, es la primera vez que la Fundación Augusto Roa Bastos tiene un stand aquí en la feria. Y como ustedes imaginan también, recibimos muchas propuestas, porque en general cada uno de los stands tiene una oportunidad de dar no más de 3 actividades. Y realmente nosotros propusimos esta,
porque consideramos que de lo que habíamos atravesado en estos 20 años de proyectos, propuestas e innovaciones, esta fue una que nos movilizó mucho. Gracias a Lucha, que yo no entiendo por qué no está acá adelante nuevamente, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad de acercarnos a este grupo, a pesar de que yo lo conozco a Aníbal de toda la vida, es mi amigo, pero ha sido siempre mi maestro. Y hoy ya un chamán, ¿verdad? Entonces, realmente... Tiene un bastón de mano, tiene, ¿verdad? No sé ya si es una figura mítica o está en cuerpo, alma y gafas, ¿verdad? Pero realmente es un maestro. Cuando nosotros nos planteó, Lucha, que había un grupo que estaba leyendo El Supremo por voluntad propia. Porque eso hay que decir también, porque como ustedes saben, las misas Paraguay son las únicas que leen el Supremo, ¿verdad? Este grupo, por voluntad propia y por elección libre, tomó la decisión de hacerlo. Y Lucha tuvo la gran generosidad de invitarme a que participe y solamente fui lastimosamente una vez y brevemente. Sin embargo, me impresionó, porque como diría Jean Piaget, uno de los maestros de la infancia, nada es más serio que el juego de los niños. A mí me sorprendió la seriedad con la que abordaban ese proceso, además, ¿verdad?, de que, como diría Omar Khayyam, la seriedad del vino siempre es rigurosa. Además de eso, cada uno tenía una versión distinta del Supremo. Entonces iban contrastando las diferentes ediciones con llamadas al costado, con opiniones, y algo que a mí me pareció magnífico con el método de los grandes maestros, el método de Aníbal, un método absolutamente socrático, porque él formula preguntas y hace ese juego tan lindo como hacía Ramiro Domínguez, a quien yo recuerdo con mucho cariño. Hacía él la pregunta, entonces uno tenía la idea de que uno respondía. Y en la realidad lo que estaba haciendo, estaba formulando ya ahí una respuesta. A mí me impresionó el grupo, me impresionaron los resultados. Giselle Badou me facilitó el libro y con Mirta nos detuvimos a ver las acotaciones que habían hecho. Y nos pareció pertinente y sobre todo un hecho de justicia que sea uno de los actos, porque el otro fue un lanzamiento de un libro y el otro un grupo de la Universidad Nacional que había trabajado sobre el Supremo. Pero presentar a este grupo a nosotros nos enorgullece profundamente, porque quienes forman parte son profesionales en diversas áreas. Quien dirige es un maestro, pero sobre todo, y eso no hay que perder de vista, es alguien que ha dado la espesura filosófica para que de este grupo realmente se desprenda un pensamiento absolutamente divergente. Por eso para la Fundación Roa Bastos nos gustaría presentar a este como un ejemplo, porque ojalá que surjan otros grupos que libremente tomen la decisión de leer un libro aparentemente difícil, pero que sin embargo, como ustedes saben, y dice también una jornada muy particular de Ettore Scola, decía, bueno, para llorar uno puede llorar solo, pero para reírse necesitan dos, y a veces para comprender un libro y para disfrutarlo también. Así que muchas gracias, Aníbal, muchas gracias a este grupo, gracias Lucha, gracias Giselle y gracias a todos. Salud y por muchos años más, que sea eterno. Muchas gracias. Realmente es una experiencia emocionante, ¿verdad? Y agradecemos a la Fundación Roa Bastos permitirnos estar acá. Quiero hacer una referencia sobre esta lectura, sobre nosotros, y me cuesta dimensionar la importancia, la significación que tiene. En principio quiero hacer referencia a cuál es la situación del Dios Supremo en la cultura, la sociedad paraguaya. Y bueno, acá ya tengo dos ejemplares, uno el de mi padre y otro el nuevo, y en este hay una breve referencia de Beatriz Rodríguez Alcalá, de González Odone. Dice:
intérprete genial y solidario del cobrizo hombre que la habita, Augusto Roa Bastos, es casi un desconocido para este. Mientras en el extranjero se realizan seminarios y simposios, se escriben tesis y se dictan conferencias sobre su obra, en su propio país sumarían pocas decenas los que la conocen, la admiran y la comprenden. Esto fue escrito en 1975. No sé en qué medida hoy cambió eso. Y en el pasado, pero fue traducido al mandarín. Da una pauta de lo que significa eso. Significa no tanto para Paraguay, significa para América Latina y significa para nuestra cultura mixta. Nosotros somos una mezcla, yo diría hermosa mezcla, y gracias a que Paraguay no tenía plata ni oro, los españoles se estuvieron acá un ratito y se fueron. Y en ese se fueron, en ese instante, en esos 200 años, el idioma guaraní crea nuestra identidad, crea nuestra manera de pensar, crea nuestra manera de ser. Por eso comenzamos con el Ayburaputa. Y después continuamos con esta obra que tiene una dimensión extraña. ¿Cuáles fueron las motivaciones para leer el Supremo? Conocer el Paraguay y su cultura. Es decir, conocernos. ¿A dónde radica el interés principal? ¿Quiénes son los protagonistas del Supremo? Bueno, anecdóticamente citó el Supremo el personaje histórico Dr. Gaspar Rodríguez de Francia. Pero en mi óptica, el verdadero protagonista del Supremo es el idioma en que está escrito. ¿Cómo nos enriquece el idioma al leer el Supremo? Voy a citar a Ludwig Wittgenstein cuando dice: los límites de mi palabra son los límites de mi mundo. En la medida en que aprendo, conozco una palabra, mi mundo se expande. Y a mi modo de ver, el gran protagonista de Yo el Supremo es la palabra. Y cómo esa palabra nos penetra, cómo nos hace ver otra realidad desde diferentes maneras, con mucha profundidad, con mucha picardía. Eso de Ambola los demuelo y a Peña los despeño, se nos queda ahí, pero no se nos queda ahí. Eso trasciende, y hoy podríamos decirlo, con el permiso de todos, a Peña lo despeño, a Cartier lo descarto. Eso es un invento de Roa Bastos. O sea, Roa Bastos nos abre esa situación. Bueno, sí. Bueno, nuestra cultura, nuestra historia, el lenguaje y su mundo. Y hay un protagonista de todo esto, en la historia de Roa Bastos, y yo también soy partícipe en alguna medida de esa situación, que es, creo que es el motor que genera todo esto, que es el exilio. El exilio es muy triste. Y hay una situación de Mirta Roa. Yo también nací en Buenos Aires, de padres paraguayos. ¿Perdón? Carlos Roa. Carlos Roa que está firmando. Claro, sí, ahora te veo. Bueno, el caso nuestro, ¿verdad? Vivimos
en casas del exilio, nuestros padres siempre ayudando al Paraguay. Y es una gran tristeza. Y hasta podríamos decir que es un castigo. Y más en el caso de don Augusto, la forma en que fue exiliado. Pero la pregunta es, si no hubiera sido por el exilio, ¿habría existido yo el Supremo? O sea, esa tristeza, esa nostalgia, ese chagabú, genera, tan intenso genera estas obras. Y la mayoría de las músicas, las más importantes paraguayas, fueron escritas en Buenos Aires, concebidas en Buenos Aires. Hay el caso de Mirta, ¿verdad? Actores de Esperanza, ¿verdad? Esperanza Ortiz. Recuerdo de Upacaraí es un himno paraguayo. Nace en Buenos Aires como Mirta, como yo. Galopera es otro himno. La música paraguaya, con el Techagaú, con esa castigo que es el exilio, genera estas respuestas positivas. Y el sueño de volver como una constante y como una crónica de vida, y al final vuelve. Don Augusto vuelve, mi padre vuelve y nosotros atrás. ¿Verdad? Entonces, la significación, desde el punto de vista nuestro, de nuestra cultura, es más de 10 puntos, más de lo máximo, pero además también para el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo nos cuesta leer Yo el Supremo? ¿Cómo cuesta a los paraguayos leerlo? Y como recién decía Ana, esta manera, y también Lucha, esta manera de leer facilitó todo, porque era una lectura de amistad, una lectura de amor a lo nuestro. Y bueno, muchas gracias de mi parte por esa presencia y muy emocionado de estar acá con ustedes. Gabriel, parece. Ana Martínez. Ay, Ana, esta es la foto del grupo. Ya que se fue Ana. Vamos a poner ahí en la... Gloria. María. ¿Qué tal, Carlos? Me acordé de la pionera. Permítame.